Amén, hermanos. Hermanos, les traigo una palabra que está en Segunda de Crónicas. Abran su Biblia, Segunda de Crónicas 33. Amén. Segunda de Crónicas 33. Y vamos a hablar de 3 reyes de Judá. Amén. Vamos a empezar en Segunda de Crónicas 33, 1. Vamos a hablar de el rey Manases. Rey Manases era hijo de Ezequías. Y dice la palabra en versículo 1 del verso 33, de 12 años era Manases cuando comenzó a reinar. Reinó 55 años en Jerusalén. Amén. Ustedes se imaginan de 12 años ser rey de Judá, ¿verdad? Y este muchacho adolescente aprendió o vio muchas cosas de su padre. Su padre limpió, se puede decir, el templo, y limpió altares altos que se idolatraba, ¿verdad? A Baal y a otros ídolos. Lo limpió, ¿verdad? Pero viene Manases, este muchacho de 12 años, y hizo lo malo ante los ojos de Dios. No siguió los pasos de su padre. Él, dice la palabra, que levantó altares a Baal, ¿verdad? Hizo imágenes de Acera. O sea, ¿quién era Acera? Era un ídolo, mujer, ¿verdad? Adoró a los ejércitos de los cielos y los hizo cultos, o sea, al sol y a la luna. Hizo él adoraciones, hizo cultos para los ejércitos del cielo, dice. Hizo cultos en la casa de Jehová. Y pasó, también dice la palabra, que pasó a sus hijos por fuego, que eran sacrificios que le hacían a los ídolos. Pasar a sus hijos por fuego, se pueden imaginar cuánto quiere uno a sus hijos, ¿verdad? Y pasarlos por fuego, ¿verdad? Consultaba a divinos, a hechiceros y a esa clase de prácticas que no vienen, que son abominación al Señor, ¿verdad? Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dice la palabra que se excedió en hacer lo malo. O sea, se excedió más allá de lo malo. Lo hizo grandemente, ¿verdad? Y dice la palabra, dice, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato. Escuchen esta palabra, que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y será para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Segunda de Reyes 21, del 13 al 15. Sin embargo, viendo el Señor todo lo que Manases hacía, idolatraba a esos ídolos muertos. Sin embargo, todavía con eso, el Señor tuvo misericordia. Dice que le habló, Jehová le habló a Manases y a su pueblo. Le dio la oportunidad de que entendieran, ¿verdad?
y ellos no hicieron caso. Dice la palabra que no lo escuchó. Dice la palabra en versículo 10, y habló Jehová a Manases y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Estamos en 2 de Crónicas 33, 10. Y habló Jehová a Manases y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manases. Dice, aprisionaron con grillos, o sea, con cadenas. Amén. El rey de los asirios lo atrapó, ¿verdad? Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Humillado cómo? Grandemente, ¿verdad? Se humilló ante la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Dios no quiere castigar a nadie, hermanos. Dios no quiere castigar a nadie. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Le estuvo llamando. Hazme caso porque no te quiero castigar. Mas no hizo caso y mandó al rey de Asiria. A veces tenemos que pasar por algo para abrir nuestro entendimiento y saber quién es el Dios de dioses. Amén. Tenemos que pasar a veces por el fuego para hacer caso. Si no, no venimos a los pies de Cristo, del Señor, ¿verdad? Malamente, pero así es. Pero es un Dios que nos da la oportunidad, así como nosotros también lo hacemos con nuestros hijos también. Si nosotros amamos así a los hijos, cuanto más nos ama el Señor a nosotros. Porque nosotros no queremos castigar a nuestros hijos, ¿cierto? Queremos darle la oportunidad. Mi hijo, ¿qué hiciste? Dime qué hiciste. Una cosa es reprender, regañarlo, otra cosa es castigar. Queremos hablarles, ¿verdad? Y no castigarlos. Así el Señor. Pero aún, todo lo que hizo Manases, prefirió a otros ídolos que a él. Prefirió hacer las cosas contrarias a lo que había aprendido de su padre. Su padre fue y quitó ídolos en los lugares altos, donde estaban los sacerdotes del Baal, donde estaba la gente que idolatraba, ¿verdad? Él se volvió contra eso y hizo el mal, alzó altares a ellos, ¿verdad? Sin embargo, dice que él se arrepintió, se fue humillado grandemente. Amén. Aleluya. Se tornó a Dios y se humilló así, y Dios oyó su oración y fue atendido. Es una gran misericordia del Señor, ¿verdad? Por eso dice que es lento para la ira, no se quiere enojar. Y es grande en misericordia. Y Dios lo oyó cuando él se humilló. Es un arrepentimiento, yo creo que genuino, ¿verdad? Que cuando uno se humilla así de esa manera, el Señor mira el corazón, mira realmente lo interior tuyo, te puede leer. Somos cartas abiertas para el Señor, ¿verdad? Y él miró a Manases y de hecho lo estableció otra vez en su reino. Lo dejaron libre para que él fuera otra vez a su reino, ¿verdad?
igual es con nosotros, hermanos. Somos igual de pecadores como Manases. Tal vez en otro estilo, pero pecado es pecado. ¿Cierto? ¿Hay un pecado mayor que otro? No. ¿Verdad? Porque dice que pecado es pecado. O sea, mentir, el hechicero, el maldiciente, el idólatra, todo eso es pecado, ¿verdad? Entonces, si el Señor tuvo misericordia a Él, también tendrá con nosotros. Todo lo que hicimos en el pasado, lo mal que hicimos, Dios nos perdonó, nos ha limpiado cuando hemos venido a sus pies, ¿verdad? Así que esa palabra tanto es para Manases como para nosotros, ¿verdad? Si venimos a Él con un corazón humilde, humillado, Él es misericordioso para recibir nuestros ruegos y su súplica y darnos el perdón. Amén. Si se humillare, si nos humilláremos ante Él, Él nos escucha y nos perdona. Amén. Así Dios perdonó a Él y Él se rectificó, cambió, ¿verdad? Intentó arreglar todo el daño que había hecho y reparó la destrucción que había causado el rey de los asirios en el templo, ¿verdad? Purificó el templo, quitó los ídolos, restableció los sacrificios de ofrendas y de paz y de alabanzas al Señor, y mandó a Judá a servir a Jehová, Dios de Israel. Se arrepintió, mandó quitar todos esos ídolos y entonces se dedicó al Señor. Se arrepintió realmente. Muchas veces nos arrepentimos, pero vamos otra vez al pecado. Mas Manases realmente se arrepintió, ¿verdad? Y se rectificó. Y no tanto él, sino le enseñó al pueblo que al único y verdadero Dios que se tenía que adorar era a Jehová, ¿verdad? Aunque el pueblo adoró a Jehová, no se retomó la adoración legítima en el templo. Realmente, cuando él falleció, no lo sepultaron junto a otros reyes, sino en el huerto de su casa con sus padres. Dice, y durmió Manases con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. Que así se acostumbraba antes, que el primogénito iba a ser el rey, ¿verdad? Entonces, su hijo Amón reinó en su lugar. Él tenía 22 años cuando tomó el reino, ¿verdad? Sin embargo, Amón tampoco hizo lo bueno. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, ¿verdad? Él no miró el arrepentimiento de su padre, pero no siguió eso. Él vivió los caminos con su padre cuando andaba de idólatra y ese camino siguió él, ¿verdad? Eso es lo que pasa a veces con nosotros los padres. Tenemos que tener mucho cuidado el ejemplo que le damos a nuestros padres, a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha pasado, o que ¿verdad? O en nuestra vida antes de Cristo, que tal vez le dice, por ejemplo, un padre a su hijo, a su niño chiquito, hey, no le digas a mami que estuve hablando con la otra señora, porque acá la señora es celosa, yo creo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿y qué le estamos instruyendo cuando pasa eso al niño? Mentir. Estamos educando al niño a ser mentiroso. O qué pasa que van por ahí, mi hijo, mírate, ahí está algo, agárralo. ¿Qué le estás enseñando? O simplemente que tú lo hagas.
enfrente del niño. Él te miró. Tú eres su padre. Si mi padre lo hace, lo voy a hacer yo. Tenemos que tener mucho cuidado, mucha cautela cómo criamos a nuestros hijos. Tenemos que criarlos en el amor de Cristo, en el temor del Señor. Esas cosas no se hacen, ¿verdad? Entonces este niño aprendió de su padre esas cosas que antes hacía y siguió ese camino. Aún peor porque él no se arrepintió como se arrepintió su padre. Yo creo que tal vez puede ser que era una persona malvada. ¿Por qué? Porque luego sus mismos sirvientes lo mataron. A los 2 años, él solamente reinó 2 años. Su padre reinó 55 años. Este muchacho solamente reinó 2 años. Y sí, tuvo un niño, ¿verdad? Tuvo un niño cuando Amón tenía 16 años. Dejó un niño. O sea, este niño, primogénito de Amón. Pero ¿qué pasa? Y te pones a pensar, ¿tú será que ese niño también aprendió de su padre? ¿Qué va a seguir? Esa maldición de adorar a otros reyes, andar con hechicerías, con adivinos, con cosas por el estilo, ¿verdad? Tanto que el pueblo se enojó cuando mataron a Amón. El pueblo vino contra los que lo mataron. Buscaron a los que mataron a Amón. Y luego el pueblo pidió que el rey que siguiera, que fuera el hijo de Amón, como se acostumbraba, ¿verdad? Lo que pasa que el hijo de Amón tenía 8 años. 8 años. ¿Ustedes conocen a un niño de 8 años, más o menos, o una niña de 8 años? Que están como en segundo grado de primaria, así chiquititos. ¿Te puedes creer un niño así de 8 años en un reino? Pues así pasó con Josías, ¿verdad? Josías, que vamos a ver, está en 2 de Crónicas 34. Reinó cuando solo tenía 8 años, a pesar de su corta edad, hermanos. Tenía mejor juicio que muchos adultos. Este niño de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Este niño hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios, que no siguió los pasos de su padre, ¿verdad? Dice que anduvo sin apartarse a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que iba rectamente. Iba rectamente, caminaba rectamente. Como anduvo, se le compara como a David, ¿verdad? Anduvo rectamente como David, su padre, dice. Así debe ser nuestro camino, hermanos. Nuestro caminar. Y si nos desviamos, reconocer que nos desviamos. Reconocer que nos salimos del camino. Y volver a caminar rectamente. Porque esa es la única manera que podemos llegar
al cielo, ¿verdad? Esa es nuestra meta, ¿verdad? Él, a su corta edad, no siguió el ejemplo de su padre. Posiblemente, aquí no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero yo me imagino que Manasés sabía cómo era su hijo, conocía a su hijo y los caminos que andaba su hijo. Y yo quiero pensar que Manasés instruyó a su nieto, porque cuando Manasés muere, Josías tenía 6 años. Entonces yo quiero pensar que él le hablaba del Señor y le decía: camina con Jehová, busca a Jehová, ¿verdad? Sírvele a Jehová. Yo quiero pensar que ese niño fue instruido por el abuelo y por eso él, cuando llega a ser rey, sabe a quién adorar, ¿verdad? Amén. Y no siguió los caminos insensatos de su padre, ¿verdad? Segunda de Crónicas 34, versículo 3, ¿verdad? Dice que a los 8 años de su reinado, o sea, tenía 16 años de edad. Dice que a los 8 años de su reinado. Note que no es 8 años de edad, ya estamos hablando de 8 años de su reinado, ¿verdad? Y como tenía 8 cuando empezó su reinado, más 8, ya tenía 16 años, ¿verdad? Cuando empezó a buscar a Dios, ¿ok? A los 16. Y a los 20, dice 4 años más tarde, a los 20 quitó los ídolos de Judá y de Jerusalén y de las imágenes de los ídolos, y tumbaron altares y fueron a quitar todos los baales que había en todo el pueblo, ¿verdad? Y hizo pedazos a las imágenes del sol, ¿verdad? Despedazó las imágenes de Ásera y las hizo polvo. Y luego esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Vamos a leer, de hecho vamos a leer del 3 al 7, dice la palabra. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Amén. Él fue, me imagino que por toda la ciudad. Acuérdense que había mercados, ¿verdad? Y fue tirando con su ejército, ¿verdad? Con sus siervos, fue y con, ¿cómo se llama? Con esos, esos martillos enormes, ¿cómo se dicen? Los, sí, como un martillo, esos pesadotes, me imagino, ir quebrando lo que miraban y buscar lugares donde se alababan a esos estatuas, porque dice que eran, o pueden ser de piedra, o pueden ser fundidas, que es fundida, pasado por el fuego, ¿verdad? O pueden ser de madera, lo que sea. Pero él las hizo pedazos y las esparció por los sepulcros, perdón, de los que lo veían, de los mismos idólatras, ¿verdad? Esto hizo él. Aleluya.
Josías quería hacer el bien ante los ojos del Señor, porque él sabía que el único que debía adorarle era el Señor, ¿verdad? Acera, para que sepan, es una idolatriz mujer, era un dios, una diosa mujer, ¿verdad? Era la diosa de los habitantes de Canaán. Y en el versículo 5 dice, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. En el versículo 5, les voy a dar algo de referencia de este, en Primera de Reyes 13:2, no tiene que ir ahí, pero yo quiero que veamos una profecía escrita 300 años antes de que Josías naciera. Porque todo lo sabe el Señor, ¿verdad? Todo lo tiene, es un plan y un propósito que tiene para cada quien. Dios tenía el día y la hora que iba a nacer este niño. Y sabía cómo lo iba a usar, ¿verdad? Dice la palabra en 1 Reyes 13:2, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Amén. 300 años de que naciera Josías, más o menos, ¿verdad? Dios dijo que Josías quemaría huesos y así pasó. Precisamente así pasó. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes. Que Dios es soberano, amigos, hermanos. Así como tenía en mente a Josías, así tuvo en mente a ustedes y a mí. No es por casualidad que nacimos cuando nacimos, o de quién nacimos, y no es casualidad dónde estamos ahora. No es casualidad que le estamos sirviendo al Señor ahora. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y los felicito, hermanos, que no se hayan salido del camino, y que si salieron del camino en su vida o no, han vuelto a su camino. Y aquí tenemos que quedar rectamente, sin ir a la derecha ni a la izquierda, que le tenemos que servir al Rey de Reyes. Es la única manera de vivir. No hay vuelta atrás. El mundo se murió para nosotros, hermanos. Amén. Nuestra carne ha sido crucificada a ese mundo, porque ahora vivimos para Él y Él para nosotros. No hay mayor gozo que estar en su presencia, en servirle. Y todos aquí tenemos un llamado, un propósito. Es de hablar del Evangelio, llevar el Evangelio a todos los rincones, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. O sea, Josías afirmó su voluntad en el pueblo. Dijo, aquí no se va a adorar a nadie más que no sea Jehová. No quiero nada en el pueblo, ¿verdad? Que era la voluntad del Señor, ¿verdad? Y abolió los santuarios paganos, profanó los sepulcros de los idólatras del pasado y quemó sus huesos sobre sus mismos altares paganos. Y dice la palabra que limpió toda la tierra de Israel y luego volvió a Jerusalén. Cuando dice toda la ciudad, veamos el versículo 7, y dice en la última sección del número 7, dice, y destruyó todos los ídolos por toda la tierra de Israel, y luego volvió a Jerusalén. Todos los ídolos y de toda la tierra. No quedó ni uno, porque la palabra dice que todos los destruyó él. Amén. Un muchacho tan joven, pero tenía el Espíritu del Señor. Amén.
¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu delante de él. O sea, la estatua o la piedra o la cosa está muerta. No hay un espíritu en eso. Es hecha de manos. Esas cosas fundidas o esculpidas por personas son cosas materiales nada más, ¿verdad? No tienen vida, no hay espíritu en esas cosas. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2, 18, 20. Él, Josías, prohibió, ¿verdad?, que se le adorara a nadie más que no fuera el Señor, ¿verdad? Como ya lo dije. A los 18 años de su reinado, tenía ahora él 26 años. Mandó a reparar la casa de Jehová. Necesitaba reparación y él mandó reparar la casa de Jehová. Llamó a Safán, su secretario y escriba, a Masías, su gobernador, el gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo del canciller. Y los llamó y les dijo: vengan ustedes, por favor, tomen el dinero que los levitas estaban guardando, ¿verdad? Que estaba lo habían guardado ellos, de los reyes y de los israelitas y de Judá y de Benjamín, habían guardado este dinero, ¿verdad? Y dijo, y se lo dan a Hilcías, el sumo sacerdote, para que él vaya y se lo entregue a los mayordomos que van a hacer la casa del Señor. ¿Okay? No había necesidad de andar cuidando el dinero, porque todos eran fieles. ¿Por qué? Porque temían al Señor, ¿verdad? Ya estaban instruidos en el Señor, ¿verdad? Entonces no había problema de que dáselo a quien se lo tengas que dar, ¿verdad? Y Hilcías, como quiera, tomó el dinero, el sumo sacerdote tomó el dinero y lo guardó para cuando venga el momento de dar dinero a comprar las cosas que tenían que comprarse, ¿verdad? Y entonces pasó algo muy bonito. Vamos a ver la palabra. Pero antes de esto, ¿verdad? Todos se pusieron de acuerdo quién iba a tener la asignación de qué iban a hacer cada quien, ¿verdad? Unos tenían la tarea de supervisión, de supervisores, otros de mayordomos, igual como en nuestros trabajos. Hay, ¿cómo se dice? Títulos, ¿verdad? Todos tienen. Y también en este caso iba a haber carpinteros, canteros, albañiles, ¿verdad? Y todos iban a hacer el proyecto de construcción, y dice la palabra que lo hacían con fidelidad, con gozo y fidelidad, ¿verdad? Y entonces dice la palabra en Crónicas 34, 14, 15, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Él vino, guardó el dinero, ¿verdad? Y ahí lo dejó. Cuando vino a sacarlo, ¿verdad?, para empezar la renovación, vino y encontró el libro de la ley dada por medio de Moisés. Y dando cuentas Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Entonces el sumo sacerdote se lo dio a Safán. Safán era su secretario, su escriba, ¿verdad? Y el libro
de la ley de Hilcia que se encontró él, quizás fue uno o varios rollos, ¿verdad? Con los libros del Pentateuco, los libros de Moisés, de Génesis y de Deuteronomio, ¿verdad? Eran lo que se encontró el sumo sacerdote Hilcias. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, versículo 18, diciendo: el sacerdote Hilcias me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Entonces Safán se presentó enfrente de Josías y le dijo: mira el libro, eso que se encontró el sumo sacerdote, y se lo leyó, ¿verdad? Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, o sea, se los trozó, sus vestidos. Wow. Al oír esas promesas que Dios dio a su pueblo, se atemorizó Josías, porque comprendió que en él, o sea, que no habían guardado la palabra del Señor, el pacto del Señor, y que podría venir castigo sobre Judá seriamente. Entonces él tuvo temor. Rasgó sus vestidos, era como señal de dolor, de angustia, de temor, como un grito que: ¡ay, ¿por qué? ¿Por qué mi abuelo, mi padre, por qué deshonraron así al Señor? Ahora vendrá algo contra el pueblo, ¿verdad? Y entonces él mandó consultar a Jehová como para saber cómo seguir, cómo proseguir, ¿verdad? Y yo les pregunto, hermanos, nosotros ahora que estamos en Cristo, tal vez antes no lo hacíamos, pero ahora que estamos en Cristo, ¿consultamos a Jehová para lo que hacemos? Amén. Amén. Y mandó el sumo sacerdote y otros oficiales, o sea, Josías mandó al sumo sacerdote y a otros oficiales a consultar a una profetisa que se llamaba Hulda, para determinar lo que el Señor tenía para el pueblo, ¿verdad? Entonces ellos fueron a esta profetisa Hulda, y vamos a decir qué le dice el Señor. Vamos a leer 23 al 27, amén, desde el 23 al 27. Vamos a ver. Y ella respondió así: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, así le vas a decir a Josías: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Amén. Después de esto, qué palabra dio el Señor, ¿verdad? Viene algo. Mas a ti, dice, que te humillaste, que te rasgaste tus vestidos. O sea, mira, no hay nada que se le escapa al Señor, ¿verdad? Él mira lo que hacemos en lo secreto. No nos podemos esconder del Señor.
así nos tiremos a la mar como Jonás, no nos podemos escapar del Señor, ¿verdad? Todo lo mira, sus ojos están atentos a sus hijos, ¿verdad? Y su oído atentos también al clamor, que cuando se humillan ante el Señor, Él escucha. Amén. Aleluya. Y luego hizo una masiva convocatoria. Llamó a todos, masiva, a todas, ¿verdad? Llamó a todos y les leyó las leyes públicamente. Y hizo un pacto con Jehová de caminar en pos de él y guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban en ese libro. Amén. Así que yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Ese mismo libro que es el de ustedes y el mío, hermanos. Son las mismas leyes. Y así como Josías, nosotros también tenemos que invocar a todo nuestro pueblo, a nuestros hijos, a nuestro marido y a todos, de hablarles de la palabra del Señor. Y si alguien no quiere caminar con nosotros, ni modo. Nosotros no podemos voltear ni para la izquierda ni para la derecha, tenemos que ir rectamente, ¿verdad? Si alguien quiere ir en pos de Cristo, vamos a hablarles de la palabra. Pero si no quieren entender, pues ya no está en nosotros. Ya plantamos la semilla, ya está en ellos también reconocer que Jehová es el único Señor y Salvador y seguir nosotros caminando y buscar más almas. No estancarnos ahí, ¿verdad? Tenemos que buscar las almas sedientas en nombre de Jesús. Aleluya. Es igual como Josías rendirse al Señor, así también nosotros nos tenemos que rendir a Él, ¿verdad? Ya limpia la tierra, reparado el templo, ¿verdad? Entonces Josías quiere celebrar la Pascua como dice el libro, ¿verdad? Él quiere celebrar la Pascua. Pero antes le indica a los levitas lo siguiente. En 2 de Crónicas 35:3 dice: y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no carguéis más sobre los hombros. Ahora servir a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Hermanos, esta es la última vez. Esta es la última vez que se habló del arca del pacto. ¿Se acuerdan del arca del pacto, verdad? Que tenía los querubines. Esta es la última vez que se habla en la palabra. O sea que puede ser que Josías y los levitas, o sea, la pusieron en el lugar santo permanentemente. Que ya no tenían que andar cargando, ¿verdad? Tenía su templo el Señor y pusieron el arca en el Señor, ¿verdad? Se desconoce realmente qué sucedió con ella. Eso nomás mi hipótesis, ¿verdad? Que pienso yo, porque él le dijo aquí en la palabra, ¿verdad? Lo que acabamos de leer aquí, que poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no cargues más sobre los hombros. No la anden cargando más, póngala en su templo, ¿verdad? Amén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, ahora vamos a hablar de la Pascua, ¿verdad? Hacer la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua, hermano, desde los tiempos en que los jueces gobernadores a Israel, y en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. No había visto otra Pascua como esta. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Segunda de Reyes 23, del 21 al 23. Josías celebró la Pascua de acuerdo como lo estableció en el libro del pacto,
de la hacienda del rey, escuchen esto, de la hacienda del rey, él dio 30,000 ovejas. ¿Cuántas? 30,000 ovejas, corderos y cabritos. 30,000 ovejas, corderos y cabritos, y 3,000 bueyes para la Pascua. Y sus príncipes dieron 2,600 ovejas y 300 bueyes a los sacerdotes, y otros oficiales dieron a los levitas 5,000 ovejas y 500 bueyes. ¿Se imaginan? Pero estamos hablando de todo el pueblo. Amén. Aleluya. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día, para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban ahí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Por 7 días. Unos de esos animales eran para el sacrificio, ¿verdad? Para los holocaustos, y otros también para celebrar la fiesta. Dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como lo celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Estamos hablando del versículo 16 y 18 de 35. En Segunda de Crónicas 35, versículo 17 y 18, hermanos. Un buen día, ya vamos a terminar. Un buen día, Necao, el faraón de Egipto, reunió un gran ejército para dirigirse a Carquemis, en Mesopotamia, y pelear contra Babilonia. Y el rey no era enemigo, no venía contra Josías, no vendría contra Judá, ni tenía la intención ni siquiera, ¿verdad?, de conquistarlo o conquistar allí en Judá, pero Josías salió a enfrentarlo con el ejército y le dice él, espérate, le dice esto en el 21, 35, 21, y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Dijo, Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Dice, Dios lo ha enviado. Dice Dios que se apresure, le dijo Dios a Necao. Pero al parecer aquí Josías no consultó con el Señor. Se incendió la ira, ¿verdad? Y no tuvo tiempo para ir al Señor, para decirle, es cierto, porque tu Dios es mi Dios. Y si Dios te ha mandado, pues pásale, ¿verdad? Pero no, él no pensó, ¿verdad? Se fue atrás de él, dice, se disfrazó. Mira lo que hizo Josías. Josías se disfrazó y fue a la batalla y recibió un flechazo. Le dieron un flechazo. Y le dijo a sus siervos, me han dado un flechazo, llévame, ¿verdad?, a casa. Mas, ¿qué pasó? Murió. Eso a veces pasa, ¿verdad? Cuando no reconocemos el llamado de Dios, ¿verdad? Él dijo, Dios me dijo que me apresurara. Pues hay que consultar con Dios, ¿verdad? Y ser obedientes. Amén. Y he aquí, pero vamos a ver una cosa, hermanos. Este era el plan del Señor, ¿verdad? Porque acuerda que le dijo acá Hulda, ¿verdad? Hulda le dijo
que Él no va a mirar tal cosa, ¿verdad? Dice en el versículo 28, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos, refiriéndose al rey, la respuesta. Era el plan del Señor, retirarlo, dormirlo, ¿verdad? Y que no viera él eso. Pues Dios tuvo compasión de él. En resumen, hermanos, no importa el mal ejemplo que pudimos haber tenido. Amén. Está en nosotros hacer el bien, ¿verdad? Manases fue un idólatra, pero se arrepintió. Después exclusivamente honraba al Señor, ¿verdad? Viene su hijo, otra vez hizo que el lugar fuera un lugar de idólatras. Pero luego viene su hijo y lo quita todo, y otra vez es a Jehová, ¿verdad? No importa lo que tus ojos han visto. Lo que importa es que tus ojos miren, se enfoquen en lo que hay para nosotros, en los galardones que tienes que hacer en el cielo, ¿verdad? Si Dios no mira lo de antes, nosotros tampoco. Caminemos enfocados al Señor. Amén. Mas no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Segunda de Reyes 23, 25. O sea que Josías fue un gran rey, fiel al Señor, cumplió su responsabilidad y fue un modelo para otros a seguir de cómo debemos de buscar al Señor.